Y hoy vamos a hablar sobre el tema la voluntad de Dios. ¿Nos han preguntado ustedes muchas veces, me imagino, cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Pues fíjense que vamos a desarrollar algunas ideas respecto a esto que el Señor nos ha dado. Y vamos a tomar como base Mateo capítulo 6, versículo 10. Voy a leer yo acá para que no lo proyecten. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. Venga tu reino. Está el Señor enseñándole a los discípulos a orar. Y entre eso les dice que digan, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oigan, es una oración. Hágase tu voluntad como en el cielo se hace, que también en la tierra se haga. Pues yo no sé si nosotros hemos orado por eso, pero en realidad deberíamos hacerlo. Entonces deberíamos primero que nada preguntarnos, y esto solo será un pincelazo, ¿cómo se hará la voluntad de Dios en el cielo? Pues en la tierra ya sabemos que no se hace, ¿verdad? Pues el humano, miren cómo está. Y entonces los que hemos nacido de nuevo, sí tenemos el impacto del Espíritu Santo en nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. Pero el resto del mundo, no, ni le importa. Pero en el cielo sí. Entonces, si el Señor dijo esto, es porque sí tendríamos que verlo, aunque sea un momentito, al cielo. Y les voy a agradecer que leamos el Salmo 103:20. Y no me voy a extender porque eso solamente es un preámbulo. El Salmo 103:20 nos deja ver algo ahí. Y dice así. Oigan ustedes esto. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Miren, lo que nos está diciendo acá el Señor es, Dios ordena, Dios expone su voluntad y esos seres poderosos, que no vamos a desarrollar el tema de los ángeles, porque es extenso, pero es tremendo, poderoso. Si mire, solo uno eliminó a 185,000 hombres una vez, solo uno. Imagínense ustedes, poderosos, y saber qué más seres, pero hacen su voluntad. Y nosotros acá, mortales, dice la palabra del Señor que nuestros años son 70, lo más 80, ya nos vamos. Pero aquí, mira cómo hacemos nosotros, como que fuéramos eternos, y la voluntad de Dios a la espalda. Miren a esos seres, ejecutan su voluntad. Esto es solo para formarnos una idea, ya vamos a entrar poco a poco a desarrollar el tema. Bueno, entonces, la voluntad de Dios. ¿Qué es una voluntad? Algo muy sencillo. No tenemos que ir a ver diccionarios muy profundos. Simplemente es el deseo. Es el deseo de alguien. Esa es su voluntad, lo que quiere. Entonces Dios también quiere, Dios también tiene deseo. Y la palabra del Señor nos da ciertas características de cómo es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué características tiene principales? Romanos capítulo 12, versículo 2, y algunos textos los vamos a leer acá, otros no, solo los voy a mencionar. Pero nos habla de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, como repito, estos son pincelazos para ir entrando a la esencia del tema. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que cuando dice que es buena su voluntad, nosotros, hoy por hoy, a partir de que Cristo vino, estamos en la buena voluntad? El Señor Jesucristo lo explicó, fue su primer mensaje en la sinagoga,
y dijo que venía en el año de la buena voluntad del Padre. Era un texto que teníamos allá en la iglesia, mi hermano pastor. El año de la buena voluntad. Cuando se habla de la buena voluntad de Dios, es misericordia, es gracia. Y hoy estamos en el año de la buena voluntad. No es en el año 2023, estamos en la era de la buena voluntad. Pero dice que es agradable. Sí. Por eso es que el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. Es agradable. La voluntad de Dios no es desagradable, no es amarga. Cuando estamos en la voluntad de Dios y la experimentamos, es delicioso, pero es agradable. Bueno, y dice que es perfecta. Aquí paremos un poquito. La voluntad de Dios no la vamos a entender, hermanos. Es perfecta. Y nosotros somos limitados, somos imperfectos, perfectibles, sí, porque el Espíritu Santo se está encargando de desarrollarnos. Y los ministros que el Señor ha puesto se encargan también de darnos forma, por supuesto el Espíritu, pero no somos perfectos. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que movernos por fe, porque muchas cosas no la vamos a entender. Es muy elevada. No vamos a leerlo, pero ustedes recuerdan que el Señor dijo a través del profeta Isaías: así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más que los de ustedes. No lo vamos a entender. Pero Jeremías, el otro profeta, dice: Dios lo usó para decirnos: miren, los pensamientos míos, los de Dios, son de bien y no de mal. 29:11. Entonces, en la perfección de Dios, su voluntad siempre va a ser para bien. No vamos a entender muchas veces nada, pero su voluntad es perfecta, y eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. ¿Quién es nuestro modelo de todo esto? Cristo. Cristo. Entonces empecemos por ver cómo se movió la voluntad de Dios en Cristo. Bueno, diremos nosotros: pero Cristo. Permítanme. Desde que Cristo murió y resucitó, nos dejó la promesa, ya lo dijimos, el Espíritu Santo. Y entonces, por eso es que Pablo dijo: yo ya no vivo. Gálatas 2:20. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, en este rochoy, decía un hermano, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es para que Cristo vive en nosotros. Bueno, entonces veamos nuestro modelo. Es Cristo. Miren ustedes. Ojo, mis hermanos. Vamos a ver acá. Juan 6:38, y esto sí lo vamos a proyectar. Cuando Cristo viene en cuerpo, sabemos que es Dios, sabemos que es el Mesías, que es el prometido para el pueblo de Israel y para el mundo, pero viene encapsulado en un cuerpo humano. Miren para qué viene. Leámoslo por favor, 6:38. Ahí está. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos en esta tierra? Es esto. Entonces ahí está, miren pues, hay tres voluntades. En este mundo hay tres voluntades que se mueven. La voluntad de Dios, la voluntad del hombre y la voluntad del diablo. Ahí otra vez tenemos que ir al Edén. Ahí en el Edén, ahí mirábamos en el Edén las tres voluntades. La voluntad de Dios estaba clarísima, estaba expresada al hombre. ¿Cuál era su voluntad? La voluntad de Dios. Pero le dejó decidir
Esa era la voluntad del hombre. Pero había otra voluntad, que era alejar al hombre de Dios. Y entonces uno es quien decide a qué voluntad obedecer. La voluntad de Dios, la voluntad del diablo o su propia voluntad. Por eso dijo aquí el Señor, miren, aquí está hablando, miren, mi voluntad. Yo no vine a hacer mi voluntad, no, la voluntad de Él. Y eso es para que nos conectemos a su voluntad. Y si vamos a ir en su voluntad, muchas cosas van a pasar. Ya van a ir viendo ustedes de acuerdo a la palabra del Señor. La máxima expresión, hermanos, de la rendición total del Señor Jesucristo, que debería ser la nuestra, la encontramos en Lucas 22:42. Cuando Él totalmente cede su voluntad. Y no digamos a la del diablo, si el diablo no quería que fuera la cruz. Y por eso es que lo azotan antes. Por eso es que lo quieren desangrar, le ponen la corona de espinas. Es algo terrible, porque no quería que llegara a la cruz. Pero Él, miren lo que hace antes de empezar el martirio. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y les voy a decir una cosa, hermano. Por eso es que vemos al Señor Jesucristo siempre orando, siempre conectado al Padre, para estar en la perfecta voluntad del Padre. Él no iba a hacer nada si el Padre no estaba de acuerdo. El Padre lo guiaba, el Padre le tenía que hacer, le decía qué hacer. Y así es como llega ahí al Monte de los Olivos, a rendir su voluntad. Bueno, pero somos nosotros. No se haga mi voluntad, Señor. Yo me pregunto, cuando estaba viendo este tema, ¿cuántas veces yo he dicho esto? Realmente para mi vida. Y aquí es donde entran los testimonios, las vivencias. Pero cuando tuvimos que pasar por esa escuela dura, yo muchas veces renegué. Y es lo que hablábamos al principio, no captamos la voluntad perfecta. Pero eso de decir, está bien, no se haga mi voluntad, pero la tuya, Señor, está bien que se haga. Denegada la medida. Y otra vez de regreso, 5 años, 6 años, y no que había dicho que se hiciera su voluntad, y no la mía. Es humano, es normal. Pero les digo una cosa, Daniel, allá en Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse. Y saben una cosa, le dice el Señor a Samuel, no, estaba tratando de ungir al futuro rey. Dice, no, es este chiquito que está aquí. No vea lo grande de su estatura. ¿Sabes por qué, Samuel? Porque yo no veo apariencia, yo veo el corazón. Allá, ve la intención. Y lo que ha visto el Señor es la intención nuestra para querer hacer su voluntad. Y Él nos va a dar la fuerza para hacer. Porque humanamente llegamos a un momento en el que todos colapsamos. Repito, porque la voluntad de Dios es perfecta. Ya dijimos, buena, agradable, pero perfecta. Y es en donde ya no podemos nosotros. Pero Él nos rescata y nos da la fuerza en el momento oportuno para seguir adelante. Sigue. Yo tengo un tiempo, tengo un momento donde está mi perfecta voluntad, se van a cumplir muchas cosas para ti. Ya vamos a ver los efectos. Bueno, pregunto, ¿queremos saber la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Quisiéramos saber. ¿Sí? Hermanos allá que nos miran, tranquilos.
El Señor les va a dar a ustedes a conocer su voluntad. Y métanse ahí. Cuando estén ahí en su voluntad van a pasar muchas cosas. Ya lo van a ver. Veamos lo primero, está clarísimo. Primera Tesalonicenses 4:3. Y por el tiempo vamos a ir siendo más concretos y no vamos a poder desarrollar todo. Solo les voy a dejar, como quien dice, el tema, su tema más bien. Primera Tesalonicenses 4:3, ¿qué dice? Miren, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí solamente dice fornicación, que ustedes sigan leyendo el resto. Lo esencial es la voluntad de Dios, así como lo fue para Cristo, para nosotros. Vuestra santificación, vuestra entrega, el apartarse de este mundo, porque recordemos que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación, que cada día entreguemos ese carácter, esas dudas, ese negativismo, esos deseos. No sé, hay tantas cosas en nosotros. Vuestra santificación. Está clarísimo. Y aquí podríamos desarrollar un tema, dejémoslo ahí. ¿Quieren ver otra? Por supuesto que sí. Miren, 1 Pedro 2:15. Solo voy a poner 3, hay un montón, pero voy a poner 3. 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y ahí vamos a unir 3:17, por favor, para que agarremos todo el contexto. 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. O sea que la voluntad de Dios a veces, para nosotros, es que pasemos por momentos turbulentos. Pero es la voluntad de Dios. Y a veces, me recuerdo ahorita de un caso. El caso de David, iba huyendo de su hijo Absalón. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Pero le sale un hombre de nombre Simei y le tira piedras, le tira tierra. Y le dice, así te quería ver huyendo, porque este Simei era familiar de Saúl. Y Saúl había sido quitado y había sido puesto como rey David, pero luego se le levanta su propio hijo a David, este Absalón, y va huyendo de su hijo. Y le dice, así te quería ver, maldito perro. Y entonces uno de sus generales le dice, ¿y este qué? ¿Cómo va a ser que a mi rey le trate así? Miren, solo den la orden, ahorita le sembramos una estaca. ¿Saben qué dijo David? No. De repente Dios se lo permitió. Y todas estas maldiciones que hoy me está tirando, Dios las va a convertir en bendiciones. Y entonces, haciendo el bien, nosotros dejemos que nos tiren. Algo tiene Dios para nosotros. Les dejo la otra. Por favor, 1 Tesalonicenses 5:18. Yo le voy a agradecer a alguien que, por favor, cuando lleve 25 o 30 minutos a lo sumo, me hagan una señal, Pablito, porque si no, yo pierdo el control del tiempo y sigo con esto. Pero bueno, miren 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Qué dice sobre la voluntad de Dios? Dar gracias en todo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, aquí me voy a detener un momentito. En todo. En lo que entienda nada más. Aún en lo que no entienda. Sí, gracias Señor, me pagaron. Gracias Señor porque no me pagaron. Gracias Señor, porque qué lindo está mi hijo hoy, bien portado. Pero he orado por él. Pero también hay un gracias Señor. No sé qué estás haciendo en él, pero algo estás haciendo. Te ruego que lo traigas de regreso a casa. Gracias.
Mire, se me ocurre algo. Pablo, ¿qué más que Pablo? Un hombre conectado con el cielo, constantemente en revelaciones. Pero ahí lo vemos en la cárcel. Y ahí lo vemos cantando en la cárcel con Silas. ¿Cuál cantaría? ¿Será que cantarían hay poder en la sangre? ¿Será que cantarían el gozo del Señor mi fortaleza es? Cantarían. Ah, pero ahí estaban cantando. ¿Qué quiere decir eso? Creyendo que algo iba a hacer Dios, y lo hizo, porque hizo temblar la tierra y se abrió la cárcel. El carcelero de Filipos ahí se convirtió en Señor. No lo entendemos. Solo la voluntad de Dios es darle gracias. Gracias, gracias Señor, a día a día. Ahora, permítanme, solo se los dejo. Romanos 8, 35 al 39, cuando ustedes tengan ahí oportunidad de leer, ahí vamos a ver una serie de vicisitudes. No, mejor si leámoslo. Romanos 8, 35 al 39. Miren ustedes, eso lo está diciendo Pablo. Miren, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Ah, tribulación. O sea, vamos a tener tribulación. Angustia, vamos a tener angustia en algunos momentos. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Sigamos, por favor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matar. Ah, un apóstol que vio el paraíso diciendo esto. ¿Me explico? Sigamos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro, miren esto, que ni la muerte, o sea que puede haber muerte, ellos murieron. Apóstoles, hombres de Dios murieron. Esteban, ¿cómo murió? Uno diría, bueno, pues hicieron un siervo de Dios en su cama, apedreado. Miren, pero era la voluntad de Dios. No miremos la tragedia, si nos estamos en la voluntad de Dios, eso es lo que va a marcar la diferencia. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, gracias por todo. Dad gracias a Dios en todo. Bueno, vamos a ver algo más, los efectos de estar en la voluntad de Dios. Vamos a ver, hay muchos efectos, pero me voy a referir a 3 o 4. Lo primero, hay un gran efecto que muy pocas veces yo en lo personal les digo, es primera vez que me detengo a verlo así. Señor, ¿y saben qué es? Cuando estamos en la voluntad de Dios, ¿saben qué? Provocamos el gozo de Dios. ¿Cómo así? Les voy a dar 2 textos. Cuando nosotros vemos que un hijo nuestro está contento, nuestra madre, nuestro papá, nos contagia su alegría. Ahora le digo una cosa, usted, yo, hermanos, los que nos ven, pueden provocar que Dios esté contento y tenga gozo. Me voy a referir a 2 textos. Primero, el modelo, Cristo. Él llega a ser bautizado. Allá está Juan el Bautista bautizado. Y cuando se acerca el Señor a ser bautizado, le dice Juan, no, a ti no te puedo bautizar. Tú me tienes que bautizar a mí. ¿Cómo va a ser eso? Pero el Señor Jesucristo, cumpliendo la voluntad del Padre, le dice, no, es necesario que cumplamos toda la voluntad del Padre, en otras palabras. Y lo bautiza. Y en la versión NTV dice que se oyó una voz del cielo y dijo, oigan,
Este es mi Hijo amado, el cual me provoca gozo. La Reina Valera dice, en el cual tengo contentamiento. El cual me provoca gozo, porque estaba cumpliendo su voluntad. Y les voy a dar el otro texto, Sofonías 3:17, por favor, miren esto. A veces nos ponemos, bueno, yo al menos, en un plano en el que a veces lo veo a Dios muy serio, o así lo miraba antes. Pero miren qué belleza. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuándo ocurre eso? Como Cristo, cuando hacemos su voluntad. Allá está el Padre de aquel hombre, aquel patojo. En El Salvador dijeran que el cipote, que se va de la casa y le provoca una gran tristeza al padre. Pero cuando regresa, ¿qué es lo que pasa? Papá le hace fiesta. Y viene el hijo con olor a cerdo, lo abraza, no importa, porque había fiesta en el corazón del Padre. Eso es tipo de Dios. Cuando hacemos su voluntad. 1, 2. Bueno, les voy a decir algo, mis hermanos. Por favor, vamos a Hebreos 10:35-37. Solo 4 cosas dije que iba a decir, de muchas. Y ya voy terminando porque el tiempo se nos está agotando, ¿verdad, Pablito? Muy bien. Miren, Hebreos 10:35-37 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Resultado: vamos a tener cumplimientos de promesas en la voluntad de Dios. Pero hay otra cosa más. 1 Juan 5:14. Esta digo yo que nos va a pegar fuerte. Esta es la última. Esta es la penúltima. 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos respuestas. Por eso es que, creo que Santiago también menciona, no, miren, si ustedes piden y no obtienen, porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. Pero cuando pedimos conforme a su voluntad, ahí estamos conectados. Y ahí lo vamos a obtener. Pero vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. No la mía, no la nuestra, sino la de Él. Finalizo con los que pasamos por momentos tremendamente difíciles. Hermanos, allá, voy a decir con toda claridad, allá en el Zavala o en cualquier otro lugar donde hayan reclusos que estén escuchando esta prédica, oigan, hermanos, agrademos a Dios porque hay algo acá. Y esta semana vimos cosas de esas. Hermano pastor, hermano Walter, y lo hemos experimentado. Proverbios 16:7. Oigan esto, miren esto. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, pues en su voluntad, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos. Voy a poner
mi caso, pero es el de ustedes, de algunos de ustedes acá. ¿Sabe quién me defendió a mí? Cuando me dieron mi libertad, mis enemigos. Pues no tiene nada que ver. Y entonces, sí, no tiene absolutamente nada que ver. Hermanos, yo sí sentí en ese momento deseo de agradecerle profundamente a Dios por todo lo que había pasado, porque Él me hizo conocer su voluntad. Primero que nada. Después venía esto. Aún a sus enemigos los va a hacer estar en paz con el hombre que hace la voluntad de Dios. Finalizo con un texto antes de hacer una oración. Salmo 143:10 nos da una enseñanza fuerte. Y la enseñanza es que debemos aprender a conocer la voluntad de Dios. Oigan esto. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. Tu voluntad es perfecta. No lo entiendo. Tú dices que me vaya para allá, pero Señor, mi lógica es que esto es problema. Enséñame, Señor. Enséñame, pero tú lo dices. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete de este lugar. Está cómodo, era rico. Vete a la tierra que yo te mostraré. Y se fue Abraham. No sabía dónde ir. Yo te haré una nación grande. Nación. Pero si la esposa era estéril. Todo en contra. Pero era la voluntad de Dios. Y aquí estamos nosotros. Descendencia de Abraham. Era la voluntad de Dios. ¿Quieren conocer su voluntad? Que nos enseñe el Señor, y esta será la oración de esta mañana. Enséñanos.